Jesucristo es nuestro buen pastor. Él ha querido hacerse alimento para nosotros. No solo nos guía, sino que se nos da como pan partido para que tengamos vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con esta serie, conociéndole la fracción del pan. Hoy, en concreto, el tercer episodio. Jesús, nuestro buen pastor, nos guía y se nos da como alimento. Se acerca la solemnidad del Buen Pastor, que todos los años la Iglesia celebra el cuarto domingo de Pascua. Y no podemos sino pedir por los pastores de la Iglesia, por los sacerdotes diocesanos, por los religiosos y especialmente por los seminaristas, para que el Señor siga suscitando vocaciones y corazones generosos que estén dispuestos a consagrarse a Él y a dejarse configurar con Cristo para que puedan recibir de Él las mismas actitudes de su corazón de buen pastor. Pues vamos a contemplar, vamos a meditar a Cristo resucitado, vamos a pedirle que abra los ojos de nuestra fe para que podamos verle pasar por nuestra vida. Del Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y más adelante dice Juan, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La imagen de Dios como buen pastor se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pronto los sacerdotes y los reyes son llamados pastores en cuanto que representan en cierto modo a Dios. Estos pastores, sin embargo, no siempre son buenos. Algunos se creían dueños del pueblo y se aprovechaban de la lana de sus ovejas y se alimentaban también con su carne. El buen pastor no se aprovecha de las ovejas, sino que al contrario, da la vida por ellas. El Evangelio, por eso, distingue entre los asalariados y el buen pastor. En el peligro, en la dificultad, el asalariado huye, porque considera el pastoreo un mero trabajo, del cual se beneficia personalmente. El buen pastor, por otra parte, permanece en la dificultad y está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. El buen pastor se arriesga por aquellas ovejas a quienes ama. Jesús, revelándose como buen pastor, también nos dice en este capítulo 10 del Evangelio según San Juan, que Él es la puerta del redil. ¿Cómo se entiende esta imagen? Bueno, pues en la época de Jesús, cuando el buen pastor cuidaba a sus ovejas, al llegar la noche, se tumbaba, se acostaba en la puerta del redil, de tal manera que todo el que quisiera entrar a robar alguna oveja o hacerle daño, tuviese que pasar por encima del buen pastor. Es decir, el buen pastor pone su vida frente a la vida de sus ovejas. El ladrón tenía que entrar por otro lugar, pero por la puerta no podía entrar, porque en la puerta estaba el pastor. Pues bien, el profeta Ezequiel anunció que vendría un pastor que congregaría a todo el pueblo y que apacentaría a las ovejas. Son las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la persona de Jesús. Seguro que podemos recordar ese salmo tan precioso con el que tantas veces meditamos. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Pues ese salmo habla de nuestro Señor Jesús. Desde el inicio del cristianismo, la imagen del buen pastor ha tenido un valor particular. La iconografía cristiana así lo demuestra. Antes de que los cristianos comiencen a representar a Cristo crucificado, ya había representaciones de Jesucristo como buen pastor. En las catacumbas romanas encontramos las imágenes más antiguas de la cristiandad y son representaciones, como digo, de Jesucristo, buen pastor, en relación con la muerte de aquellos cristianos que eran perseguidos por los paganos y que estaban siendo martirizados. Frente a esa realidad y en ese contexto, los cristianos se refugiaban en Cristo buen pastor, considerando que el buen pastor los toma sobre sus hombros y los lleva a la casa del Padre. Entonces el buen pastor nos habla de esta identidad cristiana que tiene que ver con la vida eterna, con la resurrección, con el consuelo que procede de Dios. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas y las suyas conocen su voz. Él da la vida por el rebaño, no en general, sino por cada uno en particular. El buen pastor sale al encuentro
de cada oveja perdida personalmente. Recordemos el pasaje de Lucas en el capítulo 15. Ese buen pastor que no sabe de matemáticas, no sabe de estadísticas, teniendo 99 ovejas en el redil, decide salir al encuentro de la única oveja perdida para tomarla consigo y traerla de vuelta al redil, que es imagen de la iglesia. Entonces Jesús se presenta como un pastor cercano, que no es un mero jefe o un mero líder, sino que conoce personalmente a sus ovejas, las llama por su nombre, las guía, las protege y está dispuesto a dar su vida por ellas. El Señor no habla en abstracto cuando utiliza estas imágenes, sino que todo esto tiene que ver con nuestra propia vida. Jesús, buen pastor, da la vida por nosotros, se entrega en la cruz y permanece vivo en la Eucaristía. El Cristo resucitado es el mismo que se entregó en la cruz, y esa entrega no quedó en el pasado, sino que se hace presente sacramentalmente en cada Eucaristía, en la Santa Misa. Por eso la Eucaristía es el lugar donde el buen pastor sigue cumpliendo su palabra, sigue dando la vida por sus ovejas. Pero hay algo más profundo aún. Jesús no solo da la vida por nosotros, sino que se nos da como alimento partido. Como él mismo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan tiene vida eterna. Podemos contemplar este misterio pues de esta manera, desde esta perspectiva. El pastor no solo guía el rebaño, sino que se convierte en alimento para su rebaño. Se deja comer, se hace, podríamos decir, trigo molido, pan que se parte y que se da para que sus ovejas tengan vida en abundancia. Esto nos revela el corazón de Dios, un amor que no se guarda nada, un amor que se entrega totalmente. En el Salmo 23 también escuchamos que ese pastor nos prepara una mesa. Preparas una mesa ante mí y mi copa rebosa. Es la Eucaristía. Es el pastor que, como digo, no solo nos guía, sino que nos prepara un banquete y nos eleva consigo, nos pone a su mismo nivel, sentándonos a la mesa, dignificándonos y haciéndonos partícipes del banquete celestial. Dios quiere buscarnos, nos llama, nos atrae con dulces silbos porque Él es nuestro buen pastor. Si Cristo es el buen pastor, entonces nuestra vida tiene una dirección clara, escuchar su voz y seguirlo. Pero hoy, pues, esa voz se hace especialmente cercana en la Eucaristía, en cada misa. El buen pastor nos habla en su palabra y nos alimenta con su cuerpo, nos fortalece para el camino. Muchas veces buscamos fuerzas en otras cosas, pero Jesús nos dice claramente, sin este alimento, el alma se debilita. Con este alimento, por otra parte, la vida espiritual crece. Pues bien, queridos hermanos, vamos a acercarnos a Jesús, nuestro buen pastor. Vamos a pedirle desde lo profundo del corazón, Señor, guíame, aliméntame, y que podamos permanecer en Él, viviendo su misma vida, recibiendo de Él el influjo de su Espíritu, que le invoquemos con confianza y con docilidad. Oremos. Señor Jesús, buen pastor de nuestras almas, gracias porque nos conoces, nos llamas y das la vida por nosotros. Aumenta nuestra fe en tu presencia en la Eucaristía y enséñanos a alimentarnos de ti con amor. Que sepamos escuchar tu voz y seguirte cada día. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta meditación. Que esta semana podamos acercarnos a Jesús en la Eucaristía con más fe, más amor y más confianza. Que el Señor les bendiga y que les conceda el don de la paz.